Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Recuerden ustedes que estamos en el Proyecto 2013 todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Bueno, pues nos encontramos aquí en Tertulia Nocturna y ustedes saben que siempre los viernes hacemos comentario editorial periodística. Sobre la mesa tenemos todos los periódicos desde el día 1 de diciembre hasta el día 7, el día de hoy, viernes, en donde, bueno, pues los comentarios acerca de lo que ha acontecido en el país y desde el momento mismo que la campaña que surgió hace 12 años, en donde el Partido Acción Nacional pues tomó las riendas del poder de este país y se han hecho una serie de evaluaciones muy importantes de acuerdo a estos dos sexenios con el señor Vicente Fox y el señor Calderón, Felipe Calderón, quien pues hace aproximadamente 6 días entregó el poder al nuevo baluarte de la nacionalidad mexicana, en el caso de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues para nosotros ha sido una llamada de atención muy importante, porque se hablaron de muchos de los problemas que se tenían en México con los gobiernos del Partido Acción Nacional a través de el señor Fox y el señor Calderón. Desde hace aproximadamente unos 14 años se ha estado hablando en el momento mismo que perdió el Partido Revolucionario Institucional las acciones para gobernar este país. Se hicieron durante estos 12 años un reajuste y evidentemente la campaña de propaganda fue muy fuerte para recuperar el poder a través del Partido Revolucionario Institucional. No cabe duda, y lo podemos decir de una manera muy concreta, el Partido Revolucionario Institucional pues tiene un sinnúmero de gentes que durante los últimos años pues han manejado la política en los gobiernos de los estados, en la propia política del gobierno federal en México. Y bueno, pues se ha establecido una norma muy importante y quisiera mencionar que el sábado 1 de diciembre de 2012, el periódico Reforma nos hace una serie de planteamientos muy importantes. No pone el nombre de quienes estuvieron participando en la recopilación de información, pero él solamente pone Reforma Staff. Esto quiere decir que son todos aquellos que recopilaron información. Y lo primero que aparece en el periódico Reforma, pues es el grupo que va a participar con el señor Enrique Peña Nieto. No voy a mencionar los nombres totales, solamente por atención a aquellos que no tuvieron oportunidad de ver y sobre todo los compañeros que están fuera del país, en estos 52 países que tienen la oportunidad de vernos diariamente a través del Proyecto 2013. Y aquí tenemos a David López Gutiérrez, Julián Alfonso Olivas Ugalde, Manuel Mondragón y Calv, Gerardo Ruiz Esparza, Pedro Joaquín Colwell, Rosario Robles Berlanga, Almirante Vidal Soberón Sáenz, José Antonio Meade Curibreña, Miguel Ángel Osorio Chong, General Salvador Cienfuegos Cepeda, Luis Videgaray Caso, Juan José Guerra Abud, Ildefonso Gallardo Villarreal, Alfonso Navarrete Prida, Mercedes Juan López, Enrique Martínez y Martínez. Le vamos a pedir a nuestra técnico Diana Cruz que si nos hace favor de ubicarnos un poco en estos personajes de los que estamos mencionando que han sido publicados. Hay fotografías en Twitter, hay fotografías en YouTube, donde pues el día 1 de diciembre, mejor dicho, el día último del año, fue propuesta la presentación de cada uno de los personajes del gabinete. Y bueno, pues tenemos gente muy importante: Mercedes Juan López, Enrique Martínez y Martínez, Emilio Chaufet Chemor, Humberto Castillejo Cervantes, Aurelio Nuño Mayer, Claudia Ruiz Maciú Salinas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Francisco Guzmán Ortiz, Erwin Lino Zárate, Emilio Lozoya, Francisco José Rojas Gutiérrez. Y bueno, pues ahora hemos visto, y aquí están los nombres y los personajes que ustedes pueden apreciar, y quisiera mencionar, por ejemplo, a Manuel Mondragón y Calv, quien fuera jefe de la Policía del Distrito Federal, que está dentro del gabinete y que va a participar en la Secretaría de Gobernación con el señor que corresponde al señor Chong,
que es Miguel Ángel Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, y participará con él, puesto que esto va a ser una supersecretaría, la Secretaría de Gobernación, y hay quien está hablando ya de algunas manifestaciones del poder del Estado a través de una policía que va a servir como un elemento. Hay quien habla de represión, hay quien habla de estabilidad política, entrar nuevamente a una serie de actividades sobre el reajuste. También tenemos a personajes muy conocidos como son Emilio Chaufet Chemor, que pasa a la Secretaría de Educación Pública, y bueno, pues evidentemente hasta este momento y en estos días estamos ya escuchando algunos de los comentarios más importantes de los proyectos del trabajo que va a tener el señor Enrique Peña Nieto, y que bueno, pues hasta la secretarías muy importantes que nos van a avalar una paz y una tranquilidad en el país. Ellos fueron presentados precisamente en la Secretaría de Gobernación, y un día antes de la toma de poder, recordemos que el mismo último día del mes de noviembre, el ahora expresidente de México, Felipe Calderón, pues le entrega la bandera nacional en Palacio Nacional al señor Enrique Peña Nieto, y bueno, pues ahí vimos una serie de actividades muy importantes. También quiero mencionar que dentro de este grupo en el que se está obteniendo pues algunas particularidades del próximo gobierno de México, aquí tenemos ya el abanderamiento y la entrega del poder, por decirlo de una manera. El señor Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, le entrega la bandera en Palacio Nacional, y esto representa un paso simbólico de la entrega del poder, pero todavía Enrique Peña Nieto no es presidente, aunque es presidente electo, todavía no toma la banda presidencial que debe de ser entregada en la Cámara de Diputados. Aquí algunos de los locutores que estuvimos teniendo la oportunidad de verlos en la entrega de esta representatividad a Enrique Peña Nieto, pues la mayor parte de los locutores no sabían cómo actuar dentro de esta acción, y ya mencionaban que en esos momentos mismos que le entregaba Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto la bandera, ya le decían presidente. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno está frente a las cámaras, y sobre todo cuando se hacen los comentarios a nivel nacional e internacional. Se debe de tener mucho cuidado, porque muchos de ellos decían que a partir de las 12:01 ya era presidente de México. Virtualmente, de una manera simbólica lo puede ser, pero hasta que no llega a la Cámara de Diputados, donde Felipe Calderón o el anterior presidente se quita la banda presidencial y es entregada, y en este caso a través del presidente del legislativo, como lo fue Jesús Murillo Caram, va a ser el que le entrega la banda al presidente que sigue en turno, y en este caso fue entregado en la Cámara de Diputados, que además se dio toda una estrategia específicamente muy cuidada por el Partido Revolucionario Institucional para evitar lo que había acontecido en años anteriores. Y recuerden ustedes, cuando el señor Vicente Fox toma el poder, pues llega a la Cámara de Diputados, llega al mismo tiempo, posteriormente, al Auditorio Nacional, llevando el estandarte, la bandera de la Virgen de Guadalupe, y se le entrega a sus hijos. A mí hubo comentarios muy fuertes a través de ello. El mismo señor Felipe Calderón, cuando va a tomar posesión, bueno, pues aquí podemos ver que cuando él está en Palacio Nacional, ahí le entrega el señor Vicente Fox la bandera, no la bandera, sino le entrega esta banda presidencial, se le entrega en Palacio Nacional, y luego al día siguiente se la vuelve a entregar en la Cámara de Diputados, en el Legislativo. A mí me parece que se han tenido errores muy graves dentro de lo que son los protocolos de toma de posesión por cada uno de ellos. Ahora se cuidó muchísimo para evitar comentarios posteriores, como lo que sucedió con el presidente Barack Obama en los Estados Unidos, que a quien le entregaba el poder en aquellos momentos, después de salir el anterior presidente, pues al mismo que estaba
pues hablando sobre la entrega de la banda presidencial a los Estados Unidos, mejor dicho, el poder en los Estados Unidos, pues hubo equivocaciones y tuvo que volverlo a repetir ese protocolo el presidente Barack Obama en el momento de la toma de posesión. Esperemos que la próxima etapa donde el presidente Barack Obama vaya a tomar el poder no vaya a haber equivocaciones, pero fíjense qué interesante, y estamos viendo algunas de las imágenes que nos presenta Diana Cruz, pues están, pues no solamente la toma de Enrique Peña Nieto, sino también la del doctor Mancera, que posteriormente vamos a hablar de ello, y que fueron ceremonias no similares, pero muy parecidas dentro de las protestas que se dieron en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí dice, en el primer minuto de este sábado, Enrique Peña Nieto entró en función como nuevo presidente de México, celebró en el cambio que se realice con madurez democrática y solidez institucional. Yo aquí quisiera yo hacer una mención muy importante: madurez democrática. Cuidado con los términos de democracia, porque sabemos qué fue lo que aconteció en el periodo de votación en julio y posteriormente las grandes discusiones y las atribuciones que tomó el Instituto Federal Electoral y las respuestas que se dieron con Enrique Peña Nieto, que aún todavía se está mencionando, y escuchamos el discurso de ese mismo día en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, donde vuelve a repetir nuevamente la toma de poder por aquellos que se han posesionado de México. Dice, los desafíos. Peña describe en Reforma, en el periódico Reforma, los ejes de su gestión: recuperar la paz, abatir la pobreza, ampliar la cobertura educativa, fomentar la competencia y recuperar el liderazgo de México en el extranjero. Vamos a sentar las bases para lograr nuevos tiempos. Y esto viene el suplemento, que es muy importante, presentado precisamente por el periódico Reforma, y se llama Alternancia 2012-2018. Presidente, el reto de Peña. Tras 2 sexenios de gobiernos panistas, hoy asume la presidencia un representante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, organización que gobernó el país durante 70 años del siglo pasado. Enrique Peña Nieto, mexiquense de 46 años de edad, será el 66º presidente del país desde la independencia y el 15º priista desde la época de Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Tricolor. Pero aquí vemos algo muy importante, porque dice que es el 66º presidente. Cuidado, porque es el 66 y quizá en un momento determinado son 6 años, sería el 666, y aquí entramos a una serie de fechas apocalípticas con lo que nos está diciendo el personaje. Y viene pues la reseña de quién es el personaje, cuál fue su familia, el regreso del PRI, que muchos han mencionado, que es el nuevo PRI. A nosotros nos parece un poco difícil que después de 70 años de haber gobernado este país, pues tenga precisamente una estructura en donde deje de ser el viejo PRI para ser el nuevo PRI. Yo creo que la respuesta lo veremos con el tiempo a través de lo que ha hecho el señor Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Hay nuevas propuestas que sea precisamente uno de los hechos que fundamentan lo que se va a llamar el Pacto por México. Ese Pacto por México, pues de hecho, lo que se llama posesionamiento por parte de los partidos antes de la toma de posesión, los partidos políticos enviaron a personajes muy importantes. En el caso del PRI, donde hablaron pues algunos de ellos, a mí me pareció un discurso netamente salvacionista, un poco siendo estos elementos salvacionistas donde el nuevo Mesías llega a salvar al país, y no estoy faltando al respeto a quien ha tomado el poder, pero parece que vienen a salvar a México del hecatombe de 12 años del Partido Acción Nacional. Dice, crónica, experiencia y equilibrio en el gabinete de Peña Nieto. Pertenecen a las siguientes universidades: UNAM 8 de los del gabinete, Autónoma de Hidalgo 2, ITAM 2, Ibero 2, Anáhuac 1, Escuela Libre de Derecho 1, Autónoma de Yucatán 1, Tecnológico de Monterrey 1 y Universidad Autónoma de Nuevo León 1. Fíjense cómo está ya ubicado el gabinete de la nueva presidencia.
y tenemos prácticamente a ellos, pues la mayoría son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los rostros que vamos a ver, de hecho, en estos nuevos ministros de este, vamos a llamarle ministerio presidencial, pues son hombres que tienen una calidad verdaderamente extraordinaria. Y yo quisiera mencionar a una de ellas, precisamente por su gran desarrollo, quien fuera gobernante de la Ciudad de México, la señora Rosario Robles Berlanga, que pasa a formar parte de Desarrollo Social. Y la señora Rosario Robles Berlanga, una mujer muy inteligente, hemos tenido oportunidad de verla en el desarrollo que realizó en la Ciudad de México. El señor Cuauhtémoc Cárdenas la propone para que ella sea la gobernante de la Ciudad de México. Se hace una ubicación a la salida de Andrés Manuel López Obrador en su momento, porque recuerden ustedes que lo acusan el presidente Vicente Fox, y hay una serie de problemas con Andrés Manuel López Obrador para destituirlo del cargo. Evidentemente, en conjunto con el Partido Acción Nacional y el PRI, lo destituyen del puesto, y ha sido una persona que ya hemos tenido oportunidad de hablar de Andrés Manuel López Obrador, pero es el antagónico ante unas llamadas democracias que se tienen en el país. Y habíamos hablado de la señora Berlanga, quien además, ella creó una de la ley Robles, porque es precisamente la ley que protege a la mujer mexicana en toda la República Mexicana, que aún todavía no ha sido aprobado en algunos de los estados, la ley abortiva, que ha sido muy cuestionada por la religión, y esta ley Robles se unifica a través de la estructura en todo el mundo. Y por lo tanto pasa a ser la Ciudad de México una de las ciudades más avanzadas en la conservación de una política de beneficio social, psicológico para la mujer mexicana, y además adelantando algunos de los conceptos de la medicina social que tenemos en este país. Como les decía a ustedes, Emilio Chaufet Chemor pasa a educación pública. Esperemos que este hombre tenga verdaderamente un conocimiento y vocación que puede ubicarse con la señora secretaria del Magisterio Nacional, para que ellos puedan llevar adelante en una serie de propuestas de renovación del sistema educativo mexicano, donde está interviniendo la OCDE. Tenemos también a una mujer, de hecho Claudia Ruiz Massieu, que pasa Salinas, que pasa a turismo, siendo, pues nuevamente volvemos a las familias de poder, donde Carlos Salinas de Gortari, el señor Massieu, que fue uno de ellos, fue asesinado pues hace algunos años, y pues vemos que se vuelven nuevamente a ubicar los viejos lobos del elemento político de este país. Por ahí se habla también de que hay otra mujer que es hermana del subcomandante Marcos, y que eso nos está dando una pauta de que cuidado con lo que viene. Bueno, pues esta es parte de lo que publica el periódico Reforma, pero también el hecho de saber cuántos universitarios, cuántos de diversas universidades de la República Mexicana están en este lugar ahora acompañando al nuevo presidente de México. Y se habla del cambio de rumbo, y en el periódico Excelsior del sábado 1 de diciembre dice: Calderón entrega el poder al PRI, el regreso. Enrique Peña Nieto emprende a partir de hoy una gestión que tendrá entre sus retos lograr un consenso entre las principales fuerzas políticas para concretar las reformas estructurales que el país requiere. Aquí, en esta parte de las reformas estructurales, sí tenemos que ser muy cuidadosos en el hecho de que los periódicos, y desde hace aproximadamente un año, el Partido Acción Nacional, a través de las campañas que hicieron con Cuadri, que hizo la señora Vázquez Mota y el mismo Enrique Peña Nieto, y el único que se opuso a los conceptos que estaban virtiendo en las reformas estructurales fue Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué son las reformas estructurales? Pues es un cambio de la Constitución, es una reforma en Hacienda, en la política, en la policía, en la educación. Y esto tiene una cobertura muy interesante, que es la imposición por parte del Fondo Monetario Internacional, quien está ubicando los nuevos conceptos de una dirigencia en el mundo, una nueva política económica, una nueva política del trabajo, el despedir a empleados, y eso está dando una respuesta que lo estamos viendo en Europa con 17 países, quizá en estos momentos con los más perjudicados. Bueno, pues tenemos Grecia, tenemos Italia y ahora España, que hay una serie de movimientos muy fuertes y han tenido problemas muy serios por parte de quienes han aplicado estas reformas estructurales. Y aquí
en la aplicación, primero en España y en otros países, y ahora en México, la aplicación de la reforma laboral, que lo vamos a ver en la parte final de cómo ese pacto por México, pues las oposiciones que se tienen en el Partido de la Revolución Democrática y la oposición que tiene el Partido Acción Nacional, primero avala en algunos aspectos al PRI y en otros los desconoce. Parece que hay un juego político muy interesante. Y dice así en el documento publicado el 1 de diciembre por Excelsior: el Partido Revolucionario Institucional vuelve al poder presidencial que detentó en las últimas 7 décadas del siglo pasado. Regresa en un entorno de mayor protagonismo el país en el ámbito internacional y enfrentando nuevos y más complejos desafíos. Entre los problemas que afrontará desde este sábado el gobierno de Enrique Peña Nieto es el de un incremento acelerado de la violencia provocada por el crimen organizado, así como abatir los rezagos en materia educativa. Bueno, en materia educativa debemos tener mucho cuidado. Yo no sé si el señor Chaufet tenga toda la estructura para hacer la renovación. Espero que el señor Chaufet no vaya a obedecer el Fondo Monetario Internacional y a la OCDE, porque entonces nuestro país va a ir, lo mismo que en España, en un retroceso muy fuerte. Vamos a ver entonces lo que nos dice el Universal, también del el 1 de diciembre, y dice: asume poder Peña Nieto. Y toma de posesión el presidente Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto protagonizaron los primeros minutos de hoy el cambio de escolta de la bandera nacional que simboliza el relevo del gobierno del país. De hecho, es una manera ejecutoria para poder determinar que el símbolo de la bandera nacional pasa a ser el primer jefe del Ejército y la Marina, por la entrega de esta bandera que queda en posesión de cada uno de ellos. El señor Felipe Calderón y todos los que han sido presidentes se quedan con esa bandera, que es la que va a ubicarse en el Estado mexicano. También se hicieron algunas publicaciones, como lo vemos aquí en el Universal, y algunos de ellos que se llama El cambio del mando, Enrique Peña Nieto presidente, la visión del nuevo gobierno, suplemento especial, cambio de mando. Y aquí en este documento nos presenta todas las estructuras, todos los cambios que se deben de tener y la política que van a tener hacia el futuro. Y eso nos llama mucho la atención, porque precisamente los proyectos de trabajo en lo que se llama en algunos casos, y hemos tenido la oportunidad de conocerlo, el Plan Nacional de Desarrollo, donde se ubican cada una de las secretarías que tienen ellos, desde la Secretaría de Gobernación, que sería el segundo mando, la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener relación con los países, Secretario de Educación, Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Marina, Procurador General de la República, Secretario de Agricultura, Secretario de la Reforma Agraria, Secretario de Seguridad Pública, Jefe de Estado del Estado Mayor Presidencial, Consejero Jurídico, y así vamos a ver cada una de las instituciones que corresponden para esta etapa. Y aquí vemos lo que me voy a permitir presentarles a ustedes, esta publicación que hizo precisamente el periódico Excelsior, que lo acabo de mencionar, que es parte del elemento en el proceso de mando que se debe de tener, y hay las propuestas que se tienen en esta estructura de gobierno. Y aquí, bueno, hay un acercamiento, podemos ver en la parte una visión del nuevo gobierno, y cada una de las páginas de este documento, que me parece un documento histórico para ser analizado en los próximos 6 años, y las reformas que se van a hacer ahí. Gracias, Diana. En donde pues vemos cómo la trayectoria que tuvo este personaje para llegar a la presidencia. Hubo una serie de discusiones muy fuertes, recuerdan ustedes que aquí lo hemos comentado muchísimo, y en el periódico Reforma del día 2 de diciembre dice: toma Peña rienda de políticas educativas. El discurso que él mencionó, si ustedes me lo permiten, dice: decisiones para romper mitos y paradigmas. En su mensaje a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 13 decisiones. Las voy a leer porque es necesario que conozcamos cada uno de los puntos que se tuvieron. 1. Crear un programa nacional de prevención del delito. La prevención del delito
Todos los gobiernos lo han manejado siempre, esperemos que dé un resultado para evitar la gran mortandad que se tiene en toda la República Mexicana con más de 70,000 muertos. 2. Cancelar la controversia sobre la Ley General de Víctimas y publicarla en sus términos. Esto nuevamente se propuso en esos momentos, pero ya volvieron a tener una reconsideración y fue retirada nuevamente días posteriores. 3. Elaborar un código penal y uno de procedimientos penales único y nacional. Emprender una cruzada nacional contra el hambre. Toda la vida todos los países del mundo han tenido problemas muy serios en sistemas de agricultura y ganadería y agrícola, y ahora volvemos nuevamente a lo mismo, nada más que aquí hay un pequeño problema y me permito adelantarme a esta propuesta. El Fondo Monetario Internacional y las cartas de intención que se han tenido cuando se hacen convenios con el Banco Mundial, pues todos los países tienen que entregar las cartas de intención y hay un compromiso por parte de los gobiernos norteamericanos y los gobiernos europeos con el Fondo Monetario Internacional para que un país no produzca cierto tipo de alimentos, y que lo estamos viendo ahora con lo que se llama la campaña verde. Y a México se le ha restringido las cartas de intención, que siembre maíz, que esté protegiendo el campo, y el campo prácticamente en la República Mexicana está abandonado. 5. Dar seguro de vida a las jefas de familia. Bueno, aquí estas discusiones que se tienen, pues hay quien ya ha mencionado que es una copia de los proyectos de Andrés Manuel López Obrador y que ahora se llevan al gobierno en un oportunismo muy particular para tener un mayor beneficio social desde el punto de vista político hacia el futuro. Ya se entregaron el Distrito Federal, se han entregado tarjetas, se ha entregado inscripciones especialmente a las mujeres, a las madres solteras en medicina social y sobre todo a la gente de la tercera edad. Dice aquí, dar pensión a mayores de 65 años. Bueno, las pensiones ya se están dando y recuerden ustedes que el presidente Vicente Fox dijo que no otorgaba eso porque el presupuesto nacional no podía alcanzar para otorgarle este beneficio a mayores de 65 y 70 años. 7. Establecer el servicio profesional de carrera docente y Sistema Nacional de Evaluación Educativa, pedir al INEGI un censo de escuelas y maestros y alumnos. Pues me van a disculpar, pero ya está hecho desde hace más de 20 años toda la propuesta que se tiene aquí. 8. Acelerar el programa de infraestructura y transporte 2012-2018. Bueno, pues aquí sería una campaña, porque recuerden ustedes, cuando el ferrocarril mexicano fue destruido, cuando allá el gobernador de Guerrero, que fue uno de los grandes empresarios que hicieron todos los elementos de transporte, la República Mexicana cambió. Ahora pretenden nuevamente que vuelva el ferrocarril transísmico, que venga el ferrocarril para llevar pasajeros y mercancías a toda la República Mexicana, que fue destruido precisamente hace algunos años. Andrés Manuel López Obrador quería que el ferrocarril mexicano que salía de la Ciudad de México a Morelos, que se convirtiera en un transporte para el gran turismo, como se hacen en muchos lugares en varias partes del mundo. 9. Construir trenes de pasajeros México a Querétaro y a Toluca, Yucatán y Quintana Roo, la línea 3 del metro de Monterrey, el transporte masivo Chalco-La Paz, ampliar el tren eléctrico de Guadalajara. Bueno, Andrés Manuel hizo una propuesta hace varios años y todo el mundo se burló de él porque había propuesto el tren rápido, el tren bala en la República Mexicana para poder transportar a mucha gente. Estoy haciendo estos elementos comparativos porque lo que está presentando en sus decisiones para romper mitos y paradigmas el nuevo presidente, pues ya lo conocemos y sabemos cómo se está trabajando en algunos lugares. Quiere decir que el establecer el servicio profesional de carrera docente y Sistema Nacional de Evaluación Educativa ya lo tenemos y fue destituido estos programas en el Instituto del Magisterio y los institutos de evaluación que existen en la Secretaría de Educación Pública. Lo que pasa es que hay que buscar las nuevas capacitaciones, los nuevos elementos a través de los medios para mejorar el sistema educativo nacional, donde los sistemas computacionales pueden mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje a las nuevas generaciones. 10. Garantizar en la Constitución el acceso a la banda ancha y generar competencia en telecomunicaciones, licitar 2 nuevas cadenas de televisión abierta. Y aquí hay algo muy interesante porque el día jueves 6 de diciembre de 2012 apareció en el periódico Excelsior el hecho de estas propuestas que hace
el señor Enrique Peña Nieto, y que el señor Calderón se negó a darle la particularidad al señor Carlos Slim, que estaba proponiendo 2 nuevas televisoras, y el señor Felipe Calderón le negó esta posibilidad. Ya tuviéramos 2 canales, y dice: el nuevo titular de la dependencia dijo que como máximo en 5 meses se dará el proceso para tener 2 canales de televisión abierta. En cuanto a la banda 2.5 Hz, dijo que podría dar marcha atrás. Lo que deseo es que podamos llegar a un buen acuerdo, porque esto debe ser algo en lo que todos ganemos. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Perdón. Yo creo que hay algo muy importante, y sobre todo para nosotros que estamos dedicados a la radio y la televisión. Una de las propuestas es que, bueno, ¿por qué se negó el señor Felipe Calderón y ahora el señor Enrique Peña Nieto lo propone? Quiere decir que después de despedir a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que fueron cerca de 40,000 trabajadores, ahora se va a dar una nueva propuesta, porque precisamente las cintas correspondientes o el hecho de la banda que se tenía para proporcionarla a televisoras, a Teléfonos de México como Carlos Slim, que ha hecho una serie de propuestas precisamente para obtener en la fibra óptica los beneficios de la televisión y la telefonía que se han hecho, y evidentemente pues fueron cerrados, y después vino una serie de discusiones muy fuertes porque le quitaron a una de las televisoras en México, precisamente, como ya lo hemos venido viendo, observando. Hemos visto cómo pues la pugna entre las mejores televisoras, y sobre todo hacer el cambio del duopolio, y esperemos que el señor Carlos Slim pues tenga esta gran oportunidad, porque él ya está trabajando a través de internet con su televisora y ha contratado a grandes técnicos en el extranjero, en los Estados Unidos, para manejar este concepto. Quiere decir que pues el duopolio de Televisa y Televisión Azteca pues tendrán que tener un cambio, sobre todo para que se pueda manejar la publicidad. Y recordemos que hace unos 4 años fue destruido todo un sistema de radio y el principio de televisión, porque precisamente no le permitieron, y hablaron algunas de las televisoras para que desapareciera Radio Red, y ahí tuvimos la oportunidad nosotros de colaborar en algunos aspectos, pero evidentemente la competencia de radio y televisión es muy fuerte, y Televisa y Televisión Azteca y algunos otros de los grupos a nivel internacional tendrán que ir adaptándose en las propuestas que se vengan hacia el futuro. Y en la misma publicación del periódico Reforma del 2 de diciembre aparece Andrés Manuel López Obrador y dice: desconoció al gobierno de Peña, y tras los actos de violencia afuera de San Lázaro exigió la destitución del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio sobre Manuel Mondragón, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Dijo que este sí tiene responsabilidad y también debe dimitir. Bueno, pues ustedes saben que se vio muy fuerte esta circunstancia de la agresión que se dieron a muchas gentes en Paseo de la Reforma. En estos momentos se está discutiendo muy fuertemente de la problemática que se tuvo el día 1 de diciembre con las manifestaciones de agresiones, mucha gente que rompió vidrios ahí en Reforma, se agredieron los monumentos nacionales, se hicieron pintas, y bueno, pues esto es muy serio. Es más, tuve la oportunidad ayer y hoy en la mañana de escuchar el discurso de Andrés Manuel López Obrador, y me permito decir que muchos locutores en las diferentes televisoras y en la radiodifusión hicieron acusaciones a Andrés Manuel López Obrador de que él había hecho la invitación para que se dieran estas manifestaciones en Reforma y que fueran directamente hasta la Cámara de Diputados para hacer las agresiones. Y escuché el documento, ustedes lo pueden ver en YouTube cuando localicen el Televisa, tercer grado, y ustedes buscan en YouTube y ahí está todo el discurso de Andrés Manuel López Obrador, y él solamente menciona que es una manifestación pacífica para evitar problemas de enfrentamiento, sobre todo
por las agresiones que se dieron con la policía. Y aquí tuvimos la oportunidad, y me voy a permitir presentar el periódico Reforma del día 2, donde aparece en la publicación de Ciudad. Pues aquí podemos ver, le voy a pedir a Diana Cruz que nos haga un acercamiento, por favor, aquí donde vemos a un grupo de personas que están rompiendo vidrios ahí en Paseo de la Reforma. Muchos se metieron a robar a restaurantes, sacaron los muebles, los quemaron, los destruyeron, y bueno, pues esto se ha hecho la acusación directamente a quien es el diputado, el senador del PT. Gracias, Diana, gracias, Diana. Y bueno, yo le pediría a Diana que si nos presenta algunas de las imágenes que fueron publicadas en YouTube sobre estas manifestaciones, y cómo ahora ya en la publicación que se han hecho en los periódicos, aquí tenemos parte de las manifestaciones que se dieron, en donde las protestas eran contra la toma de Enrique Peña Nieto. Como sucede en todos los países del mundo, siempre hay alguien que es antagónico al que es elegido, y las manifestaciones son determinantes, nada más que hay que manejarlo con mucho tacto. Recuerden ustedes, cuando el presidente Hugo Chávez toma posesión, pues también hubo manifestaciones de los antichavistas, y bueno, pues se quemaron muebles, se rompieron cristales, y bueno, pues hubo muchos detenidos. Y aquí precisamente el día de hoy, pues los comentarios que hace el doctor Mancera, pues son muy importantes, porque está diciendo él, en el momento del día de ayer, 6, habla precisamente de cómo debe de hacerse la investigación de todas estas personas que fueron tomadas arbitrariamente por la policía, algunos de ellos manifestaciones tranquilos, que andaban caminando allí en Madero, que andaban caminando en el Zócalo, y fueron copados, porque apareció precisamente un documento donde se da la técnica de cómo copar a los manifestantes, y los llevan directamente a ser golpeados. Ahí tenemos una manifestación muy particular que se dio, si me permiten ustedes, no me salgo del tema. Dice: aseguran las autoridades que el turismo no se verá afectado, publicado el 3 de diciembre en el periódico El Universal. Y dice así: con la mirada, el gobierno capitalino dan su reprobación a los desmanes. Gobierno del Distrito Federal apoyará hoteles que fueron dañados. Vandalismo en la zona Alameda Central, una cuadrilla de trabajadores que se dedicó a borrar las pintas de los monumentos. Ya se empezó a limpiar el piso, pero el doctor Mancera ha hecho mención precisamente que se va a estudiar caso por caso para poder determinar si quienes tuvieron la culpabilidad y quienes no. A mí me parece que la policía del Distrito Federal, y lo digo abiertamente porque he tenido la oportunidad de ir a muchas manifestaciones, y cuando hay problemas de esto, la misma policía de seguridad pública y del Distrito Federal llevan fotógrafos, llevan camarógrafos, y ellos filman y fotografían todos los eventos para que en el momento que se detenga a alguien, puedan comprobar a través de la imagen los hechos. Aquí pudimos ver en los noticieros, tanto en Televisión Azteca, Televisa, Canal 40, Canal 36 y Milenio, tuvimos la oportunidad de ver cómo aquellos manifestantes que le hablaban a la policía como pues arbitrarios en la toma de algunos personajes, esos mismos que le gritaban a la policía que no fueran arbitrarios, se los llevaron presos, y ahora los acusan con daños a la Ciudad de México. Bueno, amigos, nos avisan que vamos a una breve identificación de canal, y regresamos con ustedes en un minuto. No se vayan, porque vamos a seguir comentando sobre este hecho del nuevo gobierno en México, y vamos a hablar también del doctor Mancera, quien toma posesión como gobernante de la Ciudad de México. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Hola, soy Juan Carlos Murphy y te invito a que me sigas cada sábado en punto de las 12 del día a La Entrevista con Murphy, en donde hablaremos de los mejores temas sociales, culturales, espirituales, de espectáculos deportivos. Tendremos a personalidades expertas en el tema. Recuerda, cada sábado en punto de las 12 del día por planeta2013.tv. Te espero, planeta2013.tv web, donde buscamos ampliar tu conciencia planetaria. Bueno amigos, estamos aquí de regreso en Tertulia Nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche haciendo comentarios de editorial periodística. En este momento estamos precisamente haciendo los comentarios de la toma de posesión tanto del señor Enrique Peña Nieto como del doctor Mancera, quien, bueno, pues toma la posesión, por decirlo de una manera, el gobierno de la Ciudad de México, y aquí lo tenemos precisamente en diversos periódicos, Universal, Excelsior, Crónica, Jornada, donde pues aquí me voy a permitir, en el momento que él hace su presentación en la Asamblea del Distrito Federal, aquí está la toma de posesión del doctor Mancera, Miguel Ángel Mancera, quien evidentemente a la hora de presentar pues la estructura de quienes lo van a acompañar en el gobierno del Distrito Federal, bueno, pues hay muchos personajes que son totalmente desconocidos, hay problemas que posteriormente la siguiente semana vamos a analizar este hecho de quiénes son los personajes que acompañan al doctor Miguel Ángel Mancera. Pero evidentemente los problemas que se dieron, dice, protesta de ley, toma las riendas. Con un respaldo político unánime, Miguel Ángel Mancera Espinosa asumió ayer en la Asamblea Legislativa el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. Dice, Mancera rinde protesta en el periódico El Universal, en la sección Metrópoli, y dice, Mancera rinde protesta, ofrece gobierno moderno. El asumir como jefe de gobierno del Distrito Federal se propone lograr la reforma política para la capital y alcanzar con ello la plenitud de los derechos de sus habitantes. En materia de seguridad, se trabajará en la instalación de 7,000 cámaras de vigilancia y planteará que los videos tengan valor probatorio en los tribunales. Bueno, aquí tendrá que reformarse la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y además los elementos jurídicos para poder determinar que aquello que se filma tenga una validez, porque si a usted lo filman en algún lugar, la Constitución y los hechos jurídicos dicen que no tienen ninguna validez porque usted no autorizó a que lo videograbaran o que lo grabaran. En este caso, por lo que yo estoy diciendo en estos momentos, como comunicador social, estoy dando una información de la interpretación de los periódicos en una editorial periodística. El problema, amigos, es que puede ser utilizado cualquier elemento para hacer una acusación. En el dado caso de que yo hablara mal de Peña Nieto, de Fox o de Calderón, pudiera yo ser acusado de mala utilización de los medios a través de lo que nosotros hacemos como un elemento de difusión, que esto ya se está dando en algunas partes del mundo y algunos compañeros periodistas han ido a parar a la cárcel. Anuncia la creación de un área de gobierno denominada City Manager para atender la demanda de la gente en materia de servicios urbanos. ¿Quién es Miguel Ángel Mancera? Ganó la elección el 1 de julio con una votación récord, obtener más del 63% de los sufragios. Hasta este momento no ha podido ser cuestionado el doctor Miguel Ángel Mancera como
gobernante de la Ciudad de México a través de esta campaña que se hizo en la votación, y él tuvo una mayoría verdaderamente absoluta. Él fue exprocurador, no pertenece a ningún partido político y fue postulado como candidato ciudadano por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de los Trabajadores y otro partido. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma, con posgrado en la Universidad de Barcelona a través de la Universidad Autónoma Metropolitana en el año 2000. Entre sus gustos destaca la afición al fútbol y su equipo preferido es Pumas. Mancera es el primer jefe de gobierno en tener un aparato de redes sociales que busca una mayor vinculación con los capitalinos. Yo tuve oportunidad de acompañar al doctor Mancera en algunas visitas que hizo en algunas delegaciones, sobre todo en la delegación Benito Juárez, donde él hablaba directamente con la gente, iba a tocar las puertas, salían los vecinos a saludarlo, y además acompañé a algunos candidatos como diputados, senadores y candidatos a delegaciones, y estuve en la delegación Benito Juárez. Durante su discurso del día de ayer, que fue el 5 de diciembre, cuando toma posesión y deja a Marcelo Ebrard la dirección, aquí estamos viendo ya una imagen, se lo agradezco a Diana, y aquí vemos precisamente en el momento del juramento, atrás de él se encuentra el licenciado Marcelo Ebrard, y tuve la oportunidad ese día el día 4 de diciembre, tuve la oportunidad de estar en el Palacio de Cobián, o sea, la Casa de Gobierno del Distrito Federal, en la última reunión y en la última actividad del señor Marcelo Ebrard, donde presentó un libro sobre las acciones del Consejo de Pueblos y Barrios del Gobierno del Distrito Federal. Y recuerden ustedes que todos los lunes nosotros estamos aquí precisamente en Alternativa México con el representante y productor don Mauricio Reyes, quien en la hora del Consejo de Pueblos y Barrios de la Delegación Benito Juárez, pues tuvimos oportunidad de estar escuchando y la presentación de este libro, que en su momento lo vamos a presentar aquí. Dice, al rendir protesta ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera prometió hacer de la capital una ciudad incluyente, moderna, con más derechos, más seguridad y más infraestructura. No cabe duda que ser gobernante de una ciudad como la Ciudad de México, donde vivimos poco más de 20 millones de habitantes y todos los elementos conurbados que tiene con diferentes en las delegaciones del Distrito Federal, pues la verdad es que es una ciudad gigantesca la que se tiene que gobernar. Y pues al mismo tiempo aparecen algunas respuestas. Vamos a hablar próximamente de quiénes son los que acompañan al doctor Mancera en estas actividades, pero también quiero presentar a ustedes pues parte de lo que publicó el periódico El Universal el día 5 de diciembre. Le voy a pedir a Diana que me haga favor de hacer un acercamiento a donde están estas fotografías de los que discutían con algunos de los manifestantes, y aquí vemos precisamente uno de ellos que discutía con los policías. Es más, no solamente salió en fotografías, salió en algunos videos en los canales de televisión, y un hombre que les estaba diciendo que no fueran arbitrarios, que respetaran, que no le pegaran a las mujeres porque estuvieron golpeando a señoras de la tercera edad. Pues a este señor también se lo llevaron por andar supuestamente interviniendo en la aplicación de la legislación. Gracias, Diana. Dice, las imágenes que acabamos de ver, arresto en las imágenes, un joven que al parecer no había participado en los disturbios del sábado, sin el rostro esbozado y sin portar palos o tubos, fue detenido por protestar y luego trasladado ante las instancias correspondientes. Revelan en videos capturas arbitrarias. Videos tomados por manifestantes y difundidos en las redes sociales muestran que algunos de los detenidos por los actos de vandalismo en el centro histórico de la Ciudad de México parecen no ser los responsables de saqueos y destrozos, ya que las mujeres y hombres arrestados no estaban esbozados ni armados con palos o tubos. Y dice aquí, esto está publicado el día 5 de diciembre por Silvia Otero en el periódico El Universal. En una grabación se observa caminar sobre la acera dos mujeres con atuendos indígenas y niños, acompañadas por dos hombres con banderas del Frente Popular Revolucionario.
Al pasar al lado de uno de los granaderos, estos sorprenden y detienen a un joven de playera blanca que parece dirigir el grupo. En otra se ve y se escucha a un joven que dice a los granaderos que su protesta es pacífica, sin embargo fue arrestado, y uno de ellos golpeado terriblemente. Acabamos de ver en las fotografías del día de hoy precisamente a un personaje que es liberado, en donde pues le fracturaron la nariz. Y bueno, pues también tenemos aquí otra acción en el periódico El Universal del día de hoy, en donde dicen aplican encapsulamiento. Le voy a pedir a Diana cómo está publicado en el periódico El Universal. Pues el elemento, aquí lo tenemos sobre el lado izquierdo del periódico. Ahí vemos la técnica de la propia policía para capturar a estos jóvenes, como el que acabo de describir, que protestaban, y los encierran. Ellos le llaman encapsulamiento. Bueno, pues esta parte, yo siento que los sistemas de adiestramiento, y me atrevo a decirlo de una manera, los sistemas de adiestramiento en las policías, no nada más de México, del mundo, porque tuvimos oportunidad de ver, por ejemplo, en España, cómo algunos estudiantes que protestaban de voz viva, pues eran golpeados y macaneados directamente, y después el propio gobierno disculpaba a los policías y que se hacían los juicios apropiados de ellos por las arbitrariedades desde el punto de vista político. Y ya de hecho estamos terminando. Voy a mencionar algo sobre, y espero mencionarlo el próximo viernes, lo que se llama Pacto por México. Los acuerdos contenidos por Pacto México, suscritos por el presidente Enrique Peña Nieto, el PRI, el PAN y el PRD, son de enorme significado para la gobernabilidad y la vida democrática nacional. A mí me parece que este documento Pacto por México, que además el PT, el Partido de los Trabajadores, no quiso firmar por un solo hecho. Hablan de democracia, hablan de algo muy importante: combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la calidad educativa, el crecimiento económico, la inseguridad y la corrupción. Si el Pacto por México va a combatir la corrupción, yo quisiera saber dónde está el análisis después de la votación y las tarjetas Soriana. ¿Quiénes van a ser en esta secretaría que van a ser anticorrupción? ¿Quiénes van a ser los primeros que van a ser ubicados ahí? ¿Los jueces? ¿Los notarios? ¿Las gentes del Instituto Federal Electoral? Porque avalaron un documento en donde se le da triunfador por más de 3 millones de votos al que ahora es el presidente de México. ¿Hablamos de democracia o hablamos de demotranza? Porque no sería más que democracia, no, demotranza. ¿Qué es lo que está sucediendo con ello? Bueno, pues si ellos hablan de 5 ejes base en el Pacto por México: acuerdos para que una sociedad de derechos y libertades, acuerdo para el crecimiento económico, el empleo, la competitividad, la seguridad y la justicia, transparencia y rendición de cuentas, y combate a la corrupción. Esto será una gobernabilidad democrática. Bueno, pues yo lo pongo en cuestionamiento, porque si fuera una verdadera democracia, hubiera sido el resultado, porque tuve la oportunidad de ver en YouTube algunos de los grandes problemas que se dieron después de la votación, y cómo las entrevistas por algunos canales de televisión, pues se les comentó que no se había permitido que se abrieran las urnas, de más de 56,000 urnas, y donde en varias de ellas, aproximadamente unas 150, se encontraron alteración en los votos. Nuevamente volvemos al problema que tuvo el señor Felipe Calderón, y lo vemos ahora que se está cuestionando a Enrique Peña Nieto de haber llegado a la presidencia con supuestamente 3 millones de votos extra, cuando en algunos programas se habla de la compra de la voluntad de cada uno de ellos. Este es el Pacto por México y lo vamos a comentar más adelante. También quiero mencionar algo que está sucediendo muy fuertemente para cerrar este programa. Lo que se publicó hoy viernes 7 dice: Egipto en graves problemas. El presidente Mohamed Morsi utilizó las fuerzas militares para establecer el nombre y acusó a los opositores por la violencia en los sangrientos disturbios registrados en El Cairo, donde fue incendiada la sede del partido gobernante de los Hermanos Musulmanes. Aquí lo mencionamos, que si los musulmanes habían ganado en estos momentos, Egipto iba a tener un retroceso muy fuerte, porque entraba
pues la política religiosa a través de ello, y sobre todo los cambios, lo mismo que se dio en la época del Shah de Irán, en la contrarrevolución, cuando el Shah de Irán había hecho elementos muy importantes de cambio hacia el beneficio de los ciudadanos, y sobre todo que habíamos tenido en la época del Shah de Irán elementos muy importantes como fueron las grandes universidades donde se daba la libertad de cátedra, donde las mujeres entraron a las universidades, producieron elementos de medicina. Y bueno, amigos, pues ya nos están haciendo la seña para terminar este programa, pero quiero decirles que el próximo viernes vamos a hablar pues de esta problemática que tenemos a través de las campañas políticas, de las campañas del nuevo gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno del Distrito Federal, a través de estos dos cambios de gobierno que tenemos aquí. Nos despedimos de ustedes de Tertulia Nocturna, le damos las gracias a Diana Cruz, quien nos ha ayudado en la técnica para presentarles a ustedes imágenes de estos comentarios que hicimos de la toma de posesión en la Presidencia de México y en el gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues nos veremos el próximo viernes y solamente puedo decirles gracias a ustedes. Se despide Carlos Jiménez Hidalgo, quien ha hecho los comentarios editoriales en Tertulia Nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Hoy, por alguna circunstancia muy particular, no estuvo Héctor Peña con nosotros, pero nos vemos el próximo lunes. Recuerden ustedes que el próximo lunes tenemos Alternativa México, la hora de los pitagóricos, el último programa del año. Ahora lo vamos a tener de 6 a 7 porque cambiamos horario, ya que tenemos precisamente a nuestro amigo Luis Suárez, quien nos está haciendo pues algunos elementos de tipo conocimiento astrológico. Pues nos despedimos de ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana, muchas gracias y hasta luego.